El hermano y la hermana se rieron. El fantasma de una risa también escapó de mis labios. Apenas un sonido. Pero una sombra temible se retorcía en la parte superior de mi cuenco. Una serpiente invisible que se deslizaba hacia mi bolsillo. Introduje la mano en el interior y saqué el ramito de flores de ciruelo que me había dado Megari. Sus hojas y flores se habían vuelto negras. La alegría que había saboreado se esfumó rápido. Mi corazón se hundió. Por un precioso instante, había olvidado la oscura maldición que se cernía sobre mí. Cuando Takan y Megari no estaban mirando, dejé caer el ramito, dejando que sus brotes marchitos cayeran en la nieve. No volví a sonreír durante el resto del camino a casa. Capítulo 26. Me sobresaltó ver a Asege de regreso en la fortaleza. Estaba junto a Pao, vigilando las puertas, y nos saludó a Takan, Megari y a mí con el ceño fruncido. Así que es verdad. ¿Pasas el rato con la chica demonio? La respuesta de Takan fue la más fría que había oído nunca. ¿Has vuelto antes de tiempo, primo? ¿Has perdido el sentido común, Takan? La guerra se acerca, y me envías lejos cuando debería estar defendiendo el castillo, todo por este demonio. Llámala demonio una vez más, y no serás bien recibido cuando vuelvas a Hiro. Nunca más. Los labios de Asege se adelgazaron. No me miraba, como si estuviera enervado por mi presencia. La cicatriz que le había hecho brillaba bajo la luz violeta del crepúsculo, torcida, pálida y fea. Te advierto que la gente hablará. Hiro ya está en desgracia después de tu compromiso roto. ¿Por qué crees que se dirigen más soldados a la fortaleza Tazeni que aquí? Ahora nos humillas aún más haciendo huésped a este y a este espíritu maligno. No me extraña que digan que la princesa muerta te rechazó porque eras indigno. Hubo un hipo en mi respiración, y una mezcla de ira y vergüenza se agitó en mi pecho. No había sido por eso por lo que había huido de la ceremonia. ¿Eso era realmente lo que todos decían? A mi lado, Takan se había puesto notablemente rígido. No me importan los chismes de Hindara. Pero debes tener más respeto por Shiorianma. ¿Respeto como el que ella tenía por ti? Solo espero que mientras he estado fuera, hayas dejado de perder el tiempo de todos buscándola. En esto, tu padre estaría de acuerdo conmigo. Incluso Lord Yuji se ha rendido. ¿Lo ha hecho? Preguntó Takan con tristeza. Tomó la mano de su hermana, pasó junto a Asege y se dirigió a Pao. Hemos encontrado lobos de camino a casa. Quiero que se explore la zona. ¿Lobos? Las oscuras cejas de Pao se fruncieron. Hace años que no se ven lobos cerca de Hiro. Nos atacaron en la colina, no lejos del límite occidental de la desembocadura del río. Asege se rió. ¿Crees que incluso los lobos son los asesinos de Yuji ahora, Takan? Solo son bestias, y tú escapaste ileso. ¿De verdad has perdido el sentido común? Observé a Takan, preguntándome si se había fijado en el lobo más pequeño. El que tenía el manguito en la pata delantera y los ojos de Takan eran pétreos. No podemos descartar la posibilidad de que Lord Yuji los haya enviado. Es posible que haya renunciado a encontrar a Shiorianma, pero él sigue siendo un traidor. Y peligroso. Asege y yo saldremos a investigar, dijo Pao, presuroso. Le dio un codazo a Asege. Ven. No replicó Asege. Iré solo. Tú acompaña a las mujeres dentro. No fue necesario. Lady Busian ya estaba en la puerta, corriendo hacia su hija. Mamá. Gritó Megari. Fue idea mía. Quería ver los ciruelos en flor, y ni una palabra más, dijo Lady Busian. Me lanzó una mirada que habría hecho gemir incluso a los lobos. Volví a mi habitación caminando con dificultad. Mis túnicas estaban rotas y mis faldas empapadas, pero no podía dejar de pensar en el ataque de los lobos y en cómo se habían marchitado las flores de ciruelo. Apenas podía ver con claridad. Demasiado tarde me di cuenta de que mis pasos me habían llevado hacia la habitación de Zairena en lugar de la mía. Asege ha vuelto, ¿se ha enterado? Le decía a su criada. ¿Quiere saludarlo? Está hablando con Takan fuera y Asege puede esperar. Zairena me vio en la puerta y la abrió de par en par. ¿Has venido a despedirte, Lina? ¿Despedirme? ¿Crees que puedes poner a Megari en peligro y seguir gozando de la gracia de Lady Busian? Zairena se rió. No me sorprendería que te pidiera que te fueras. Mi mandíbula se tensó. Seguí caminando, pero Zairena me bloqueó el paso. ¿A dónde huyes? No hay necesidad de esconderse, y menos cuando tienes ese cuenco en la cabeza. Me agarró por los lados del cuenco, tratando de quitármelo. Me zafé de su agarre, maldiciendo en mi interior los estrechos pasillos de la fortaleza. No estaba de humor para lidiar con ella.
Mi túnica estaba empapada y necesitaba vendarme los dedos de inmediato. Zairena se hizo a un lado. Ah, he tocado un nervio, ¿no? Inclinó la cabeza y se tocó el lunar de la mejilla. ¿Qué guardas bajo ese cuenco, Lina? Espero que sea algo que valga la pena. Pasé por delante de ella empujándola con el hombro. Pena era un eufemismo. Dejé de asistir a las comidas en el castillo. Incluso falté a mis clases con Chiruan. Me había prometido que cocinaría tofu con 7 especias y cangrejo en soufflé de nuevo, 2 platos que se habían convertido en mis favoritos. Pero desde mi viaje para ver los ciruelos en flor, no tenía ganas de aprender. La desesperación se apoderó de mí, y enterré la cara entre las manos. Las innumerables noches que pasé blandiendo órtigas encantadas con hojas afiladas como un cuchillo y espinas urticantes no me habían hecho emitir ningún sonido, pero en un momento fugaz con Megari y Takan, casi lo había arruinado todo. Casi había conseguido que mataran a mis hermanos. Cuando me cansé de pasearme por mis aposentos y de deprimirme sola junto a la ventana, deambulé por la fortaleza. Al fin, hallé un pabellón enclaustrado en los jardines y encontré consuelo en su terraza, cálida y aislada. Con toda esta agitación y las conversaciones sobre la guerra con Alandi, el pabellón parecía haber sido olvidado, y los escalones de piedra que conducían a las puertas estaban llenos de nieve. Encendí un fuego en el brasero y me acurruqué junto a él, observando cómo se balanceaban las linternas desde los aleros besados por la escarcha. Para pasar el tiempo, plegué grullas. Pequeñas, una fracción del tamaño de Kitty, ya que el papel era precioso. Hacía tiempo que no andabas así, Shiori. Kitty batió las alas, depositándome nieve en la nariz. No pasó nada. Nadie resultó herido. ¿Por qué estás tan triste? No levanté la vista. Anímate. Canta esa tonta canción tuya. No puedes languidecer todo el día. Tienes una maldición que romper. Mi red de flores estrella era lo último en lo que quería pensar. Cuando le hice un gesto a Kitty para que se fuera, ella gruñó y se fue volando. Después de media hora, me preocupé y empecé a guardar mis pájaros de papel para ir a buscarla. Entonces, de la nada, Kitty vino en picado hacia mí, metiéndose en la canasta. Al mismo tiempo, una figura conocida dobló la esquina. Veo que has encontrado el famoso pabellón de musgo, dijo Takan, quitando las hojas que se pegaban a los bancos. No me extraña que no te encontrara, escondida en el fondo del jardín. Pensé que estarías en la cocina, pero Chiruan dice que no te ha visto desde ayer. ¿Me había estado buscando? Se me frunció el ceño, pero seguí sin levantar la vista. No reconocí su presencia. Fingí concentrarme en mis grullas, tratando de indicar que quería estar sola. Se suponía que esto iba a ser una casa de té, continuó Takan, pero madre abandonó la idea. Ahora es un buen lugar para pensar en silencio, o para practicar el canto donde solo los pájaros pueden oír. Una sonrisa débil. O para plegar algunas grullas. ¿Pedirás un deseo cuando tengas 1000? Tragué saliva con fuerza, respondiendo a su pregunta solo en mis pensamientos. A estas alturas, probablemente ya había plegado más de 500. Al principio, mi objetivo era pedir un deseo. Un deseo tonto y fantasioso. Ahora sabía que no debía confiar en los viejos cuentos. No, las plegaba para mí. Se había convertido en una costumbre mía, para dar a mis manos algo que hacer y hacerme sentir un poco menos sola cuando Kitty estaba fuera, haciendo correr la voz sobre mí a mis hermanos. Aunque no respondí, mi silencio no disuadió a Takan. Buscó en su mochila un dumpling de arroz pegajoso envuelto en hojas de bambú y un cordel. Levanté la cabeza. Siempre buscas esto en la cena, dijo, desenvolviendo uno. Reconocí que el dumpling era obra mía. El cordel estaba cruzado en todos los puntos equivocados y apretaba demasiado las hojas. Por mucho que me gustara, aún no dominaba el plato. Mi estómago gruñó, amotinándose contra mi decisión de ignorarlo. Redoblé mi atención a mis grullas, ni siquiera miré cuando me ofreció de nuevo el dumpling. Kitty crujió desde el interior de mi canasta de grullas, se arrastró hasta mi codo y me mordió el brazo. Come, Shiori. No tengo hambre. ¿No tienes hambre? Después de todas las molestias que me tomé para encontrarlo y traerlo aquí. Casi me ve. ¿Lo has traído hasta aquí? Fingí que me quitaba la nieve de las mangas. Pensé que me dirías que lo ignorara. ¿Cuándo te he dicho eso? Volvió a morderme el brazo, como si eso me hiciera entrar en razón. Me has conjurado gracias a la esperanza, Shiori. ¿Crees que puedes romper la maldición de tus hermanos sumida en la desesperación? Ve a pasar tiempo con él. ¿Qué guardas ahí en la manga, Lina? Preguntó Takan con buen humor.
Si son pasteles, me llevaré este bollo de vuelta. Mi resistencia se derritió, pero sobre todo porque tenía hambre. Acepté el dumpling y lo devoré en 3 bocados, con el arroz pegajoso que se adhería a mis dientes mientras masticaba. Me limpié la boca y dejé escapar un suspiro de satisfacción. ¿Té? No. Solo me dejaría sobornar una vez. Me crucé de brazos y levanté la vista. Takan también estaba comiendo un dumpling, y una cantimplora de té estaba en el banco a su lado. Hoy tenía un aspecto diferente. En lugar de su armadura, llevaba una larga chaqueta azul marino que nunca había visto antes, cruzada en el cuello, con pantalones de color beige y un fino ceñidor negro. Lo hacía parecer menos un centinela de espalda rígida y más alguien que hubiera deseado que fuera mi amigo. Me pregunté si pensaba en nosotros como amigos. Habría venido a buscarte antes, dijo de pronto, pero he estado fuera con los centinelas, cazando lobos. Arrugué las hojas del dumpling en mi puño. ¿Lobos? Hemos encontrado su guarida, dijo Takan. Los demás han llegado a la conclusión de que eran simples lobos, nada sospechoso, y que desde luego no formaban parte de un ataque coordinado de Lord Yuji y sus aliados. Pero yo no estoy tan convencido. Bajándose la capucha, empezó a caminar por delante de mí. Habló en voz muy baja. ¿Estabas conmigo, Lina? ¿Notaste algo inusual en los lobos? Apreté los labios, aliviada de que él también lo hubiera visto. Sobre uno de ellos, sí. El más pequeño con los ojos amarillos. Me llevé la mano al tobillo, indicando que llevaba un brazalete de oro. Lo he visto, murmuró Takan, y no puedo dejar de pensar en ello. El aliado de Lord Yuji tiene un hechicero llamado el Lobo, uno que está unido a él por un amuleto que lleva. Los hechiceros, recordé que me dijo Seryu, juraban servir a quien poseyera su amuleto. Cuando se lo comenté a los demás, continuó Takan, pensaron que estaba loco por pensar y por pensar que había algo extraño en el lobo que vimos. Por pensar que podría haber sido y dudó. ¿Magia? Lo escribí en la palma de la mano. Sí, susurró. Magia. Takan inhaló. No sé mucho sobre la magia, Lina, pero he oído historias de fuera de Kiata. En todas, los hechiceros son astutos, a menudo más que sus amos. El lobo, presiento, no será diferente. Se rió suavemente de sí mismo. Escúchame, usando cuentos y rumores para darle forma a mi estrategia. Todo el mundo está centrado en derrotar a los alandanos, pero aquí estoy yo, preocupado por el lobo. Menos mal que no estoy en el consejo del emperador, ni soy el comandante del ejército. No me extraña que los demás piensen que me he vuelto loco. Me incliné un poco más, demostrándole que no pensaba eso. En absoluto. Bajó la voz. A veces pienso que la magia nunca abandonó Kiata. No del todo. Incluso me atrevería a preguntarme si los propios príncipes y la princesa habrán sido hechizados. Es la única manera de explicar cómo nadie ha podido encontrarlos. Sus labios se afinaron. Pero tal vez me esté engañando a mí mismo. El invierno aquí tiene una forma de enturbiar la razón. Me estremecí, con un frío repentino. Takan estaba tan cerca de la verdad, pero él ni siquiera lo sabía. Mis dedos apretaron la grulla inacabada que aún tenía en mis manos. Hice un último pliegue en el ave, luego abrí sus alas y se la mostré. ¿Qué es, una paloma? No. ¿Un cisne? Golpeé la cabeza del pájaro. ¿Una grulla? Sí. Doblé otra hoja en forma de grulla. Luego otra y otra hasta que tuve 6, dispuestas en un círculo de yeme. Era lo máximo que me atrevía a mostrarle. 6 grullas, dijo Takan. Me temo que no lo entiendo. Por supuesto que no lo hizo. Era injusto hacerle jugar a este juego de adivinanzas. Llevándolo a ello como si hubiera una recompensa al final del camino. La culpa y la frustración me invadieron, y recogí las grullas y las arrojé a lo alto. Bajaron volando por las escaleras, y sus cabezas se balancearon con el viento al aterrizar en la nieve. Pero una no voló y se posó en mi brazo. Cuando la tomé por un ala, Takan tomó la otra. Nuestras yemas estaban tan cerca que casi podía sentir el calor de su piel. Aparté la mano y me volví hacia el té, que había rechazado. Ya se había enfriado, pero no tenía un sabor amargo cuando pasó por mi garganta. Todavía estaba perfumado, y el rastro de su calor persistente me tranquilizó. Takan sostenía la última grulla en su palma. Son importantes para ti, ¿verdad? Las grullas. Eso, al menos, podía responderlo. Asentí con la cabeza. ¿Sabes cómo llegaron a tener esa corona roja en la cabeza? No. Dime. Todo el mundo sabe que Emurien era el más grande de los 7 dioses, empezó a relatar Takan, con la voz más grave al relatar la leyenda más preciada de Kiata.
Hizo el océano con sus lágrimas y pintó el cielo con sus sueños. Y su pelo eclipsaba cualquier luz y estrella del universo. Tan radiantes eran sus cabellos que el sol pidió un mechón y lo llevó como collar para iluminar el mundo. La voz de Takan resonó como el rico rumor de las notas más bajas de la cítara. Con la tierra ahora brillante, Emurien observó a los humanos que habitaban abajo y llegó a amarlos. Pero se dio cuenta de que los humanos eran débiles, susceptibles a la codicia y la envidia. Todas las mañanas se cortaba el pelo, opacaba su brillo tiñéndolo de rojo, el color de la fuerza y la sangre, y unía a diferentes mortales, atando sus destinos con amor. Pero con cada mechón que cortaba, su poder se debilitaba, así que recurrió a las nubes para crear 1000 grullas, aves sagradas que la ayudaran en su labor. Sacó las 2 hebras de hilo con las que se envolvían los dumplings de arroz y colocó una bajo el pico de la grulla. Con el tiempo, cedió tanto su poder que ya no pudo permanecer en el cielo y cayó en la tierra. Sus grullas intentaron atraparla, pero al lanzarse en picado, derramaron su tinte rojo sobre sus frentes, creando la corona carmesí que aún hoy se conserva. Su voz se suavizó. Cuando Emurien lo vio, esbozó una última sonrisa y les hizo prometer que continuarían su tarea, conectando destinos y suertes. Las 1000 grullas volaron al cielo, rezando para que reviviera. Aunque los propios dioses deseaban que su hermana volviera, no podían traerla de vuelta. Así que tomaron el último mechón de su cabello y lo plantaron en la tierra, con la esperanza de que renaciera algún día. Y así fue, pero esa es una historia para otra ocasión. Recogió una segunda grulla del suelo y metió la otra hebra de hilo bajo su pico. Hasta hoy, las grullas llevan los hilos de nuestro destino. Dicen que cada vez que los caminos de 2 personas se cruzan, también lo hacen sus hilos. Cuando se vuelven importantes el uno para el otro o se hacen una promesa, se hace un nudo que los une. Anudó los 2 hilos en un extremo y bajó la voz. Pero cuando se enamoran, sus hilos se atan por ambos extremos, convirtiéndose en uno solo. Ató el segundo extremo del cordel para que se convirtiera en un círculo. Y sus destinos están unidos de forma irremediable. Era el final de su relato, y me ofreció los hilos anudados. Dudé. Si el destino es un manojo de cuerdas, entonces llevaré tijeras, solía decirles a mis tutores cuando nos enseñaban sobre Emurien. Mis decisiones son mías. Las tomaré como yo quiera. Fácil de decir para una princesa, pero yo ya no lo era. Demasiado tarde, alcancé a Takan. Una ráfaga de viento barrió las hebras de su mano. Cayeron sobre la nieve, y yo me esforcé por recogerlas antes de que el viento las robara. Pero o yo era demasiado lenta o el viento era demasiado rápido. Nuestros hilos del destino se retorcieron en el aire, revoloteando por encima de los tejados, y luego se fueron muy, muy lejos. Solo el cielo sabía qué sería de ellos. Capítulo 27. Estaba en la cocina cuando oí un grito. El tono estridente se interpuso entre el estrépito de los cortes de Chirwan, el silbido constante de la tetera y el estruendo de las ollas de los cocineros mientras preparaban el almuerzo. Bajé el cuchillo y lo limpié en el delantal mientras miraba a Chirwan. ¿Qué ha pasado? Ve a echar un vistazo. Tomé mi capa y salí corriendo. Ya había una multitud junto al jardín frente a la puerta norte. Vi primero a Sege, que guiaba a Zairena entre los hombres y las mujeres. Ella llevaba un abanico de seda negra y borlas de cuentas. Estaba abierto, cubriendo todo menos sus ojos. ¿Había sido ella la que había gritado? No, no podía ser ella. Tenía la barbilla levantada, las mangas dobladas cuidadosamente en los puños. Caminaba lento, como si se dirigiera al templo para un ritual de oración. ¿Qué está haciendo aquí? Me pregunté. ¿Qué está pasando? Zairena cerró su abanico y se arrodilló, con su túnica blanca camuflada contra la nieve. Me puse en puntas de pie, sin perder de vista a Kitty, que había salido volando de mi manga para ver mejor lo que ocurría. Entonces lo vi. Un centinela muerto yacía en la nieve. Bajo el débil sol de invierno, las sombras se aferraban a su forma inmóvil, y alguien había cubierto sus ojos con un fino ceñidor, pero lo reconocí inmediatamente. El corazón se me subió a la garganta. Oriyu. Las venas eran azules contra la piel pálida, su pelo gris estaba apelmazado en las sienes. Pero fueron sus labios los que llamaron mi atención. Sus labios. Kiki jadeó. Están y negros. Me crucé de brazos, temblando. No necesitaba años de estudio con las sacerdotisas de Nawayi para saber qué veneno era. 4 suspiros. Con el abanico levantado de nuevo, Zairena asintió con solemnidad ante Takan. 4 suspiros, dijo al resto de nosotros con su tono más grave.
Al cabo de una hora de haber bebido, los labios de la víctima se vuelven negros, y la muerte le sigue rápidamente. Zairena se volvió hacia la doncella que estaba a su lado, la que debía haber descubierto al guardia muerto. Ve ahora al templo. Limpia tu espíritu de este terrible asesinato. Iré contigo, debemos rezar para que el alma de Oriyu encuentre la paz y no se quede a perseguirnos. La multitud se separó, y yo aproveché la oportunidad para abrirme paso hacia el cadáver. Mantuve la cabeza baja y me moví entre la multitud hasta que pude ver a Asege y a Takan. Será enterrado esta noche, anunció Asege con brusquedad. Encontraremos al asesino. Ahora vuelvan a su puesto de trabajo. La multitud se dispersó, pero yo me quedé. Los centinelas estaban registrando el cuerpo de Oriyu, y yo quería ver lo que encontraban. Asege agitó una antorcha frente a mi cara. No eres bienvenida aquí. Déjala pasar, ordenó Takan, interponiéndose entre los dos. Tenía la cara demacrada, y sus movimientos, por lo general ligeros, sufrían el peso de la tristeza. Me dio pena. Oriyu había sido su amigo. Tal vez vio algo que pasamos por alto. Ella podría ser la asesina, dijo Asege con dureza. No es de Hiro y no tiene familia que responda por ella. Mira el cuenco que tiene en la cabeza. Está ocultando algo y ya te dije que está bajo mi protección. Asege bajó la antorcha para dejarme pasar, pero le siguió un silencio inquietante. Podía darme cuenta de que muchos de los hombres que estaban allí pensaban lo mismo que él y yo les disgustaba. Me miraron entrecerrando los ojos y apretaron las mandíbulas cuando me acerqué a Oriyu. Pao, por lo menos, se hizo a un lado para que así pudiera aproximarme. Estuvo a cargo del fuego hace 2 noches, estaba murmurando. Oriyu no había dormido en varios días, así que lo reemplacé y le dije que se fuera a descansar. Cuando no apareció para el próximo turno, asumí que le habían pedido que fuera a buscar a los lobos otra vez. Hundí los dedos en la nieve mientras asimilaba los labios negros de Oriyu, su túnica arrugada, la pila que formaba la armadura que Pao y los otros le habían quitado. Nada. Inhalé. El incienso de sus ropas era fuerte, y extrañamente dulce. Le hice gestos a Pao, hice sonidos de olfateo y luego fingí quedarme dormida. 4 suspiros se puede inhalar, estaba tratando de explicar. Escribí en la nieve. Respirar veneno para dormir. Luego comer. Morir. Pao frunció el ceño. ¿Crees que el asesino se lo dio a Oriyu mientras dormía? No podía estar segura, así que me encogí de hombros. Era una suposición. Había cientos de soldados fuera en los barracones, pero los centinelas llevaban la cuenta de cada persona que entraba y salía de la fortaleza. Así sería bastante fácil rastrear al asesino. A menos que no se ha ido. Cuando Pao transmitió mi deducción, los demás respondieron a mi idea con miradas y ceños fruncidos. Mis oídos captaron su discusión con facilidad. ¿Qué sabía yo, una simple muchacha, de asesinatos y venenos? Se pronunciaron otros nombres más creativos para mí, hasta que Takan los silenció con una mirada fulminante. Se había quedado callado. Sus ojos oscuros brillaban, iluminados por el fuego de la antorcha, mientras estudiaba el cadáver de su amigo. Bajo mis mangas, se me puso la piel de gallina en los brazos. Estaba seguro de que estaba pensando en la carta que había encontrado cerca de la aldea de Tianjui. Si Lord Yuji había encontrado de verdad una forma de producir 4 suspiros, podría causar muchos problemas. Takan se inclinó para desenvolver la bufanda de Oriyu de su cuello, doblándola con cuidado a su lado. Comenzó a quitarle a su amigo los guantes y la túnica interior. Takan, ¿qué estás haciendo? Ya hemos ido. Takan ignoró a los centinelas. Pao, sostén una linterna. A conciencia, Takan inspeccionó el cadáver de su amigo, girándolo sobre su lado. Ahí habló al fin, trazando una red de débiles venas doradas bajo los brazos de Oriyu. Había más en la nuca, pero casi totalmente desvanecidas. Lina tenía razón. Parece que Oriyu sí inhaló 4 suspiros antes de que se le administrara una dosis fatal. ¿De qué nos sirve eso? Takan se levantó. Sellaremos la fortaleza, dijo con firmeza. Nadie podrá entrar o salir hasta que descubramos al asesino. ¿Sellar la fortaleza? Replicó Asege con incredulidad. ¿Estás diciendo que realmente crees a la chica? Solo un tonto se quedaría. Un tonto, o alguien muy inteligente. Alguien que conocemos y en quien confiamos. No podemos arriesgarnos. Al menos envía a algunos de nosotros a buscar fuera de la fortaleza, señaló Asege. ¿O es que ni siquiera confías en tus propios hombres? ¿En tus propios parientes? La respuesta de Takan fue fría. Si uno de mis parientes tiene un historial de deshonrar el nombre de Gusian, entonces no es digno de mi confianza. Asege me lanzó una mirada rencorosa.
Se esforzaba por contener su ira, y no lo conseguía. Para empezar, ¿cómo sabemos que el asesino estaba en la fortaleza? Gruñó. Oryu podría haber sido envenenado mientras estaba cazando lobos. Una tontería que tú ordenaste, porque crees que Lord Yuji los envió a matarte. La expresión de Takan se ensombreció. ¿Estás sugiriendo que yo tengo la culpa de la muerte de Oryu? Ya, primo. No estoy lapidando a nadie. Simplemente estoy considerando todas las posibilidades. Como tú mismo eres aficionado a hacer. Takan sostuvo la mirada de su primo. Consideremos las posibilidades, entonces. ¿Por qué alguien querría envenenar a Oryu 2 veces? Primero sumiéndolo en un sueño profundo y, luego, alimentándolo con una dosis letal. Habló despacio, considerando cada palabra. Apostaría que el asesino tenía otro objetivo en mente, y Oryu fue expuesto al veneno por error. Una vez que el asesino lo descubrió, lo asesinó, y esperó que el frío borrara todo rastro de 4 suspiros de su piel. Yo digo que el asesino confundió al viejo contigo, argumentó Asege, y ahora se dirige torpemente a los campamentos de Yuji mientras nosotros nos quedamos aquí, perdiendo el tiempo en lugar de perseguirlo. Esto no ha sido un atentado frustrado contra mi vida, afirmó Takan, recogiendo la bufanda de Oryu. Estamos asumiendo que el asesino es un asesino. Hay formas más fáciles de matar a un hombre que con 4 suspiros. Otros venenos son igual de letales, igual de rápidos. No, 4 suspiros es único porque puede hacer que sus víctimas duerman como una luna adormecida, haciéndolas vulnerables a la captura. ¿Cómo podría suceder con el emperador? Dijo Pao. O con los hijos del emperador. Mientras un escalofrío me invadía, la boca de Asege se torció en una sonrisa cínica. De verdad, Takan, no estarás relacionando la muerte de Oryu con esa carta que encontraste, ¿verdad? No puede ser una coincidencia. Digamos que el asesino está efectivamente en la fortaleza, repuso Asege. ¿A quién trataría de dañar si no es a ti? No lo sabremos hasta que lo encontremos, contestó Takan con gravedad. Levantó la bufanda de Oryu. Oryu no quemaba incienso con frecuencia. Empezaremos por ahí, para averiguar de dónde viene. Pregunta a todos los de la fortaleza. Takan le dio la espalda a Asege para enfrentarse a los otros centinelas. Sea cual fuera la filiación del asesino, debemos encontrarlo y antes de que se cobre otra vida. ¿Entendido? Uno a uno, los centinelas se inclinaron, murmurando su acuerdo. Miré a Asege. Tenía los labios cerrados en una línea fina y sus ojos negros ardían. No se inclinó. Los centinelas salieron, 3 de ellos se llevaron a Oryu, y los otros se fueron con Takan de vuelta al castillo. Asege se dirigió solo a las puertas para ordenar que se cerraran hasta nuevo aviso. Observé sus pesados pasos hundiéndose en la nieve. Algo en el aire había cambiado. Un velo de inquietud y desconfianza se había instalado en el castillo. Había un traidor entre nosotros. Aquella noche estaba tan enojada que apenas sentí el frío. Abrí mi cartera, saqué las ortigas y las extendí ante mí como mechones de fuego. Después de todas estas semanas, mi cuerpo había desarrollado una inesperada tolerancia a las espinas, y aunque mis manos ardían y se empollaban bajo su calor abrasador, al menos el dolor se había vuelto manejable. Lo que significaba que mi mente podía concentrarse en otras cosas, como el traidor del castillo. Como mi madrastra. ¿Crees que tu madrastra tiene algo que ver con el levantamiento de Lord Yuji? Preguntó Kiki. Tiene que estar involucrada, pensé, arrancando una espina de la ortigas. ¿Por qué si no nos enviaría lejos a mis hermanos y a mí? Para derrocar al gobierno de mi padre. Tal vez Yuji es su amante, y todo este tiempo ha estado conspirando para ponerlo en el trono. Pero tan pronto como lo pensé, una fibra de incertidumbre se agitó en mis entrañas. Muchos hombres habían deseado a Raikama a lo largo de los años, pero ella era ferozmente leal a padre. Siempre lo había sido. ¿O acaso pensaba eso porque me había hechizado? Por supuesto que lo hizo, pensé con sorna. Probablemente nos había hechizado a todos para que nos convirtiéramos en sus marionetas, para que la amáramos. Un dolor surgió en mi pecho. Era como un fantasma dentro de mí, la cáscara de un sentimiento que salía a la superficie a través de las grietas de mi memoria para recordarme que alguna vez había amado de verdad a Raikama, aunque no pudiera recordar por qué. Porque era parte de su hechizo, me reprendí a mí misma, irritada por haber dejado que mi ira contra Raikama se disipara, aunque fuera por un instante. Apreté los puños. Es una serpiente, le dije a Kiki con fiereza. Ella misma me lo dijo una vez. Entonces no lo entendí, pero ahora sí. Es un veneno y quiere destruir a Kiata. Mi pájaro de papel miró con recelo.
Entonces, ¿por qué molestarse contigo y tus hermanos? ¿Por qué no matarte y derrocar a tu padre de una vez? Desde luego, ella tiene el poder para hacerlo. Era una pregunta que me había preocupado durante meses. Había sido una espina en mi mano, una que seguía empujando más profundo cuanto más intentaba sacarla. Es un veneno, repetí, negándome a seguir discutiendo. Pero en mi interior, empecé a preguntarme. Por un momento, había dejado de odiar a Raikama, por primera vez desde que me había maldecido. Habría jurado que, durante ese momento, el encantamiento que nublaba mis recuerdos se había debilitado. No, tenía que ser mi imaginación. ¿Por qué iba a utilizar Raikama su magia en mis recuerdos? ¿Qué respuestas podría tener mi pasado? No tenía sentido, pero no podía dejar de preguntármelo. No podía dejar de escarbar en las lagunas de mi memoria. Y esa noche, en mis sueños, comencé a recordar. Andai dijo que alguien intentó envenenar a padre la semana pasada, declaré cuando encontré a Raikama sola en su habitación. Estaba peinándose y tarareando para sí misma, hasta que me vio. Dijo que tú hiciste un antídoto que lo salvó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Usaste tus serpientes? Ella lo ponderó, de la misma manera que yo lo había hecho antes de decidir si mentir o no. Sí, con mis serpientes. A veces, pero no a menudo, el veneno es la cura para el veneno. Es un medicamento disfrazado. ¿Puedo verlas? Oh, por favor. Aso trae a casa sapos y lagartijas todo el tiempo, pero nunca encuentra serpientes. Y nunca he entrado en tu jardín. Sería peligroso, Shiori advirtió Raikama. Algunas de mis serpientes son venenosas. Podrían morder a una alborotadora como tú. Era una broma cariñosa, pero su tono era tenso. Una niña más reflexiva habría cambiado el tema. Esa niña no era yo. ¿Nunca te preocupa que te muerdan? Pregunté. El veneno tiene poco efecto en mí. Mis serpientes saben que no deben intentarlo. ¿Por qué no tiene efecto en ti? Se rió, burlándose. Tu curiosidad será tu perdición algún día, pequeña. ¿Por qué? Insistí. Una pausa. Porque soy una de ellas, reveló al fin. Dejó el peine, sus ojos se veían redondos y luminosos. Luego, cuando parpadeó, se volvieron amarillos, como los de una serpiente. Me desperté, casi saltando de la cama. El recuerdo debería haberme helado la sangre, pero de alguna manera extraña e incomprensible, no lo hizo. Porque, durante un breve instante, eché de menos a mi madrastra. Capítulo 28. Al final de la semana, levanté mi roca por última vez, sosteniéndola en alto y con gran ceremonia por encima de las ortigas. Golpeé hacia abajo, moliendo la última espina hasta que se rompió con un chasquido. Por fin estaba hecho. Lo peor había pasado. Ya no habría hojas dentadas, ni espinas punzantes. El fuego demoníaco seguía brillando a través de las flores estrella, como las réplicas de un relámpago, pero ya no me cegaba con cada destello. Ahora cada hebra brillaba con un lustre efervescente, un caleidoscopio de luces y colores. Podría haberlas contemplado todo el día. Pero mi trabajo no había terminado. De regreso en mis aposentos, probé las fibras de flores estrella en mis dedos. Se sentían más gruesas de lo que parecían, casi como paja. También estaban sueltas como la paja. Sin su envoltura de fuego demoníaco, las hebras se deshacían fácilmente. Había que retorcerlas. Había que hilarlas. Al principio pensé que podría ser inteligente y montar mi propio uso con un pincel de escribir. Enrollé las fibras de las flores estrella una y otra vez, intentando imitar a Zairena con su uso. Pero fue imposible. El hilo salía burdo y áspero, y tardaría semanas, si no meses, en terminar mi trabajo de esta manera. Necesitaba la rueca de Zairena. El problema era que desde que me había sorprendido mirándola en la sala de ocio de Lady Busian, la había guardado en sus aposentos privados. Nada le gustaría más que descubrirme hilando ortigas encantadas, le murmuré sin sonido a Kiki. Ella ya cree que pertenezco al calabozo. Imagínate el regocijo que le daría la perspectiva de mi cabeza en una lanza. ¿Qué alternativas tienes? Preguntó Kiki. No muchas, admití, vistiéndome para la cocina. Empezaré por prepararle unos pasteles. ¿Pasteles? Preguntó mi pájaro, arrugando el pico. ¿De verdad, Shiori? Sí. Siempre que metía a Aso en problemas, lo compensaba con comida. La comida es la mejor ofrenda de paz. Quizá para ti, dijo Kiki, todavía escéptica. Alguien como Zairena preferiría joyas. Bueno, no tengo dinero para joyas. Tengo acceso a la cocina, y Zairena dijo que echaba de menos los postres de su provincia. Así que, pasteles. No cualquier pastel.
Pasteles de mono. Los pasteles de mono se llamaban así porque los monos de las nieves eran conocidos por salir a escondidas de los bosques para robarlos. Eran redondos y anaranjados y estaban rellenos de cacahuete, y por lo general se servían en palitos para que parecieran pies peludos sobre bambú. Había pasado muchos festivales de verano viendo cómo los hacían los vendedores de Chajinda, y confiaba en poder replicar sus recetas. Tal vez estaba demasiado confiada. Utilicé zanahorias para teñir la harina de arroz, pero acabó pareciendo más melocotón que naranja. Después de machacar la masa y los cacahuetes con un mazo de madera, algunos pasteles acabaron con demasiado cacahuete y otros con demasiado poco. También resultó difícil asar los pasteles. La masa se pegaba a la sartén y quemaba los bordes en lugar de dejarlos crujientes. En la siguiente tanda, aprendí de mis errores y vigilé los pasteles con más cuidado. Mi madre me había preparado una vez un pastel similar, usando coco junto con los cacahuetes. Me sujetó las manos con una cuchara de madera sobre el fuego. Canta nuestra canción una vez, luego dale la vuelta, decía. Canta otra vez, luego dale la vuelta. Chanari era una niña que vivía junto al mar, que mantenía el fuego, a la espera de su hermana. ¿Qué preparaba para tener una sonrisa feliz? Pasteles, pasteles, con coco y dátiles. Casi había terminado de asar la segunda tanda cuando Takan y Pao entraron en la cocina. La nieve fresca cubría sus capas, y el frío exterior había hecho que la nariz y las mejillas de Takan se sonrojaran, algo que me pareció más adorable de lo que quería. Un poco temprano para el postre, ¿no? Saludó. ¿Cómo se supone que Pao y yo vamos a buscar asesinos cuando nos tientas con estos aromas? Se acercó a la parrilla, pero le di un ligero golpe en la mano. Todavía están calientes. ¿Puedo tomar uno de esos? Preguntó Pao, señalando mi plato de pasteles de sacrificio, los que había quemado. Cuando le di el plato entero, su cara seria casi se abrió a una sonrisa. Casi. Te has ganado un aliado para toda la vida, bromeó Takan mientras Pao se alejaba del borde de la cocina para comer. Pao empezaba a recordarme a mis hermanos. Sus orejas sobresalían como las de los gemelos, y sus sonrisas eran tan difíciles de lograr como las de Andai. Pero Takan. Todavía no había tomado una decisión sobre mi antiguo prometido. De alguna manera, no me parecía bien compararlo con mis hermanos. Se acercó a la sartén y, de repente, me alegré del fuego que crecía bajo mis pasteles de mono, una explicación creíble para la oleada de rubor que me había invadido la cara. ¿Has encontrado al asesino? Dije moviendo los labios apresurada, señalando la bufanda de Oryu, que Takan había doblado sobre su brazo. No, Pao y yo seguimos buscando. Hemos interrogado a todo el mundo en Hiro, pero sin éxito. Hizo un gesto hacia mis pasteles. Muy amable de tu parte enviarnos hoy al trabajo con bocadillos. No son para ti, empecé a gesticular, pero Takan alcanzó uno sobre la parrilla. Dejó escapar un grito. Está caliente. Me crucé de brazos, conteniendo una carcajada. Eso te pasa por tu impaciencia. Takan seguía sosteniendo el pastel, pasándolo de mano en mano para dejarlo enfriar. Finalmente, mordió y masticó. Agité las manos, ansiosa. ¿Qué tal está? ¿Ahora quién se impacienta? Bromeó. Tenía la boca llena y las palabras salieron amortiguadas. Apenas he terminado de masticar el primer bocado. Necesitaré el segundo para formarme una opinión. Dio otro bocado, manteniendo su expresión perfectamente neutral y sin divulgar ninguna opinión. Takan sonrió. Siempre me ha gustado un buen pastel de mono. Me relajé. ¿Son reconocibles? ¿No son demasiado dulces? ¿No son demasiado gruesos? Él no entendía mis preguntas, pero alivió mis preocupaciones agarrando otro. Se lo dejé antes de apartarlo de la parrilla y señalé a Pao. Comparte con él. ¿Para quién es el resto? Agité la mano como un abanico para indicar a Zairena. Takan enarcó una ceja. ¿Zairena? ¿Te ha pedido que los hagas hoy? No. Levanté un hombro. ¿Por qué? Dijo que saben mejor cuando se comen en la nieve. Takan sacó su pastel por la ventana, y cuando la nieve cayó sobre él, pequeñas colas de vapor se enroscaron en la superficie asada. Colas de mono. Sonreí. Sí que parecían colas de mono. Me resultaba difícil imaginar que Zairena fuera una niña tan fantasiosa, pero sabía de primera mano lo mucho que puede cambiar uno después de una gran pérdida. Tal vez había una posibilidad real de convertirnos en amigas. Takan me ofreció el pastel humeante. ¿Quién hubiera imaginado que Zairena tenía razón? La nieve endureció más rápido la piel glutinosa del pastel, haciéndolo aún más crujiente. Asentí con la cabeza.
Ahora me llevaré unos cuantos más. Para Pao, por supuesto. Me guiñó un ojo, apilando pasteles en sus bolsillos. Ven, te acompañaré al castillo. Temía ver a Lady Busian incluso más que a Zairena. Desde que Megari y yo nos habíamos escabullido a la montaña del conejo, había hecho todo lo posible por evitarla. Sabía que me culpaba de que casi mataran a su hijo y a su hija. Así que cuando me recibió en la sala de ocio, no pude estar más sorprendida. Has estado evitándome, Lina dijo con severidad. Te saltas las comidas y te sumerges en las sombras cada vez que te cruzas conmigo en los pasillos. Bajo mi cuenco, parpadeé. ¿Había sido tan evidente? El coraje es el credo de Busian. Madre, intervino Megari, ella luchó contra los lobos con Takan. No creo que tengas que sermonearla sobre silencio, Megari. A menos que quieras ser la siguiente. Lady Busian se enderezó, recuperando su equilibrio y volviendo a centrar su mirada en mí. La próxima vez que desobedezcas mis reglas, afrontarás mi reprimenda de inmediato. Mi ira no se desvanece con el tiempo, sino que crece. Y tienes mucha suerte de que Takan se haya escabullido también. Si no hubiera estado allí con vosotras dos cuando los lobos atacaron y bueno, ninguna de vosotras estaría bajo este techo. ¿Me has entendido? Agaché la cabeza. Parecía que Takan no le había contado a su madre lo del lobo con el brazalete de oro. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tienes? ¿Pasteles? ¿Los has hecho para intentar apaciguarme? Me limité a sonreír, contenta de no poder responder. Ven, tráelos adentro. Zairena estaba en su telar. Una arruguita asomó en sus labios, probablemente disgustada porque Lady Busian había decidido no echarme después de todo. Puse la bandeja frente a ella y me obligué a sonreír. Pasteles de mono. Exclamó Megari. Tomó uno y se lo metió en la boca de forma similar a su hermano. MMM. Zairena tomó un pastel y lo olió. Sí que parecen pasteles de mono. Sin embargo, te falta mucho para dominar la receta, Lina. Los bordes están quemados, ¿y qué color es ese? Los monos de nieve son anaranjados, no rosados. Separé los postigos de la ventana. La luz blanca iluminó la habitación, y una brisa fresca entró por la celosía de hierro. Zairena se puso de pie y abrió de inmediato su abanico para cubrirse la cara. ¿Qué crees que estás haciendo? Exclamó. Fuera hace mucho frío. Megari se va a resfriar. Ladeé la cabeza, confundida. Estaba sosteniendo los pasteles fuera de la ventana, tal como Takan me había mostrado. Colas de mono. Gritó Megari. El vapor salió en espiral de los pasteles anaranjados, y Megari tomó dos y le pasó uno a su madre y el otro a Zairena. Cómetelo rápido, antes de que el vapor se vaya. El pastel de mono crujió bajo los dientes de Megari, pero Zairena no quiso tocar el suyo. Prefiero no darme el gusto de comer dulces, declaró, dejando al fin su abanico. ¿No son tus favoritos? Preguntó Megari. Zairena mantuvo la compostura, sorbiendo tranquila su té. La gente cambia. Además, ya están fríos. Su nariz hizo un leve movimiento. Míralos, todos quemados y desiguales. Ni siquiera le serviría esos pasteles a mi perro. No tienes perro, replicó Megari. Y tú te los comías de la nieve cuando se te caían. Lady Busian envió a su hija una mirada de advertencia. Megari olfateó. Bueno, eso solo significa más para los demás. Gracias por hacerlos, Lina. Pude esbozar una sonrisa para la niña. Pero cuando me llevé el pastel a los labios, perdí el apetito de repente. Zairena había mentido sobre los pasteles, igual que había mentido sobre los hilos para Raikama. Eran cosas extrañas sobre las cuales mentir, pasteles e hilos. Cuando elegía mentir, era para ocultar la verdad. El comportamiento de Zairena casi la hacía parecer que no sabía la verdad. Como si fuera una impostora. Era algo que sentía en las entrañas, nada más. No sería prudente sacar conclusiones precipitadas, pero, por otra parte, nunca había sido de las más sabias. Ya te lo dije, no todo el mundo ama tanto la comida como tú, Shiori, dijo Kiki, saltando sobre mi hombro para seguirme el ritmo mientras me alejaba por el pasillo hacia la habitación de Zairena. Me mordió el pelo, tratando de hacerme retroceder antes de que actuara precipitadamente. ¿No crees que deberías esperar al menos hasta la noche? Entonces estará durmiendo en su habitación. No todas las noches. No desde que Asege ha vuelto. Tropecé en mi camino y parpadeé ante mi pajarito. ¡Qué fisgona era! ¿Estás segura de esto? Más segura que tú de que es una impostora. ¿No pensaste en decírmelo? Acabo de enterarme por los guardias, dijo Kiki zumbando cerca de mi oído. No me paso el día escuchando chismes humanos.
Tal vez deberías hacerlo, pensé, cambiando el rumbo hacia mis propios aposentos. Está resultando útil. Kiki me lanzó una mirada de desagrado, pero su pecho se hinchó de orgullo. Aquella noche, mientras Kiki engañaba a la guardia y los llevaba a una alegre persecución por los terrenos de la fortaleza, me colé en la habitación de Zairena. Era el doble de grande que la mía, pero solo tenía una vista parcial de la montaña del conejo. Una de sus túnicas blancas estaba colgada sobre un biombo para que se secara, y su ceñidor negro estaba arrojada con descuido sobre un taburete. Un fuerte incienso ardía frente a un altar personal, con una ofrenda de frutas y vino de arroz, y los nombres de sus padres escritos en placas de madera. Abaniqué el aire y me planté frente a sus cofres. Dentro había cartas, la mayoría de ellas de la madre de Zairena a Lady Busian, y pergaminos del templo de Nawaii, en los que se elogiaba a Zairena por sus diligentes estudios. Y un cuadro de ella. Kiki llegó volando, y yo ladeé la cabeza hacia ella, buscando su opinión. Extraño, ¿no? Llevar un cuadro tuyo. Kiki se burló. Ella se ama a sí misma. ¿Te sorprende? No, pero seguía sospechando. Estudié el cuadro. Era verdad que se parecía a Zairena. La misma barbilla redondeada y nariz puntiaguda, la única trenza en la espalda, el lunar en la mejilla derecha. Era ella, sin duda. La dejé en su sitio, con el ánimo mermado. Pero no había terminado mi búsqueda. Me dirigí a sus cajones. Había frascos de corteza de sauce para aliviar las dolencias estomacales de Megari, talismanes y amuletos para alejar a los demonios y para viajar con seguridad, un tarro de incienso, una serie de cosméticos y demasiados pañuelos y abanicos. Y en sus cofres, solo hilos, hilos y más hilos. Los dorados ya habían sido enviados a Raikama. Zairena había hecho alarde de envolver la caja y no había hablado de otra cosa durante días, pero quedaba un frasco del tinte dorado. Lo levanté. El color era luminoso, pero eso no me hizo cambiar de opinión sobre Raikama. Puede que mi madrastra se pasara los días en el bastidor de bordado, pero tenía tanta pasión por la costura como yo por las serpientes. Con cuidado, abrí el tapón de la botella y aspiré. El olor era penetrante, como el de la tinta concentrada con una fuerte dosis de té amargo. No había rastro de dulzura. Arranqué una página de mi cuaderno de escritura y unté un poco en el papel. Si es veneno, se volverá negro muy pronto, le dije a Kiki. Pero calentarlo puede acelerar el proceso, como la cocción. Acerqué la página a una vela y esperé. El tinte se secó y brilló, volviéndose suave y solo más dorado. No era negro. ¿No es veneno? Preguntó Kiki. No, confirmé, medio decepcionada y medio aliviada. Así que Zairena no era la asesina. Tal vez mi antipatía por ella estaba nublando mi lógica. Al menos, colarme aquí no había sido en vano. La rueca de Zairena estaba en un rincón de su habitación, cubierta por la muselina. Me acerqué a ella con indecisión. Si me descubría usándola para mis flores estrella, me devolvería al calabozo. Sería expulsada por ser hechicera. Quemada en la hoguera, sin que mi alma pudiera encontrar la paz. Pero si no hilaba las órtigas, mis hermanos seguirían siendo grullas para siempre. Entre la muerte de mis hermanos y la mía propia, elegía la mía sin dudarlo. Menos mal que había traído mi cartera. Levanté la sábana y estiré el brazo para tomar un uso sin hilo. Vigila, le dije a Kiki. Lo último que necesitaba era que Zairena me descubriera hilando flores estrella en su habitación. Capítulo 29. Noche tras noche, me colaba en la habitación de Zairena para trabajar. Al final de la semana, estaba tan cansada que me ardían los ojos y casi me balanceaba a cada paso. Pero ya casi había terminado. Terminaría esta noche. Las flores estrella bailaban entre mis dedos, sus fibras ásperas se deslizaban sobre la rueda y se transformaban en algo más fino. Algo mágico. Cuando las fibras se fundieron en un hilo continuo, una hebra roja se trenzó con las flores estrella. El hilo del destino de Emurien. Mi corazón cantó la primera vez que lo vi, e incluso después de regresar a mi habitación, no pude dormir de la emoción. Ahora, en esta última noche de hilado, mi corazón estaba pesado por razones en las que no quería pensar. La maldición de Raikama empezaba a pesarme, y solo quería terminar. Fui más descuidada que de costumbre y olvidé cambiar el uso por un uso vacío, mis dedos se deslizaban ocasionalmente fuera de la rueca mientras mi piel la hacía girar de forma inestable. Mis ojos se esforzaban demasiado por el brillo de las órtigas, pero mis dedos trabajaban incluso aunque mi mente se desviara. Cuando por fin vacié la cartera de la última enredadera y el uso se llenó de gruesas y brillantes flores estrella, dejé escapar un suspiro de alivio y me permití un momento para admirar mi trabajo.
Luego cubrí la rueca de Zairena y limpié cualquier rastro de mi intrusión. El incienso no ayudaba. Era tan pesado que me daba sueño. Me froté los ojos. Ayúdame, Kiki. Mientras Kiki volaba para recoger una hebra de flor estrella que estaba caída, soltó un gemido bajo. Mírala. Mírala, está arruinada. El tinte dorado había manchado el ala de papel de Kiki, filtrándose en los patrones de plumas doradas y plateadas de los bordes. Vamos, no es el fin del mundo. Lo limpiaré. Había abierto la ventana para tomar un puñado de nieve y estaba frotándola en el ala de Kiki cuando unos pasos chirriaron contra el suelo de madera del exterior. Tomé a Kiki en brazos y apoyé la espalda en la pared. Cuando los pasos siguieron, me apresuré a salir de la habitación, maldiciendo los pasillos de la fortaleza por ser tan estrechos.